Hoy trabajaremos con el método de integración por partes. El método de la clase pasada fue cambio de variable y vimos que tenía su relación con regla de la cadena de cálculo diferencial. Integración por partes tiene su antecedente en, en la fórmula de derivada de un producto, ¿de acuerdo? Vamos a escribir de manera diferencial esto. La derivada de f por g, f de x por g de x, es igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. ¿De acuerdo? Si nosotros derivamos lo que está el primer término del lado izquierdo, si lo despejamos, nos queda diferencial de f por g menos g por el diferencial de f es igual a f diferencial de g. Vamos a pasar el lado izquierdo al derecho y el lado derecho al izquierdo sin cambiar los signos porque no tiene mucho sentido. Tendríamos f de x diferencial de g de x igual a diferencial de f de x por g de x menos g por el diferencial de f de x. Si integramos el lado izquierdo, entonces también integramos el lado derecho. Si integramos este lado, aquí del lado derecho tendríamos una sola integral, pero como es una resta, podemos partirlo en dos. Una y dos integrales. Esto provoca que del lado, el primer término del lado derecho, ¿sale? Se cancele la integral con el diferencial, porque recordemos que la integral es una antiderivación, ¿sale? O antidiferenciación, como gusten llamarlo. En estos momentos estamos siendo un poquito flexibles en ese sentido. Por lo cual, ¿sale? La regla que tenemos finalmente es la integral de f de x por el diferencial de g de x es igual a f de x por g de x menos la integral de g de x diferencial de f de x. Y esta es la regla de integración por partes. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido esta es la regla de integración por partes? En el sentido de que ahora nosotros teníamos que integrar o tenemos que integrar esta expresión, ¿de acuerdo? Y lo que obtenemos es el producto de dos funciones menos, ¿sale? La integral de una función por la derivada de una segunda. Es decir, tenemos esta expresión de manera original, tenemos una función por la derivada de otra, y sacamos un pedazo ya de la integral y tenemos una segunda integral que en principio debe ser más sencilla de integrar que la primera. En términos generales, ustedes no acostumbran verla así. Lo que acostumbran es tener esto en términos de u y v. Si ustedes cambian a f de x por u y a g de x por v, obtienen la fórmula más tradicional, ¿de acuerdo? La integral de u diferencial de b igual a u por v menos la integral de b diferencial de u, ¿sale? Que a esta cosa le llaman la regla de la vaca, ¿de acuerdo? La que dice que un día vi, creo que algo así se lee, ¿no? ¿Sale? Un día vi una vaca vendiendo drogas únicas, ¿sale? Eso es lo que nos dice la regla, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una regla mnemotécnica para que se la abren. ¿Sale? Un día vi una vaca vendiendo drogas únicas. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Cuál es la intención de esta integral o de este método? Este método tiene dos cosas importantes. Debemos de seleccionar una función u
¿sale? Que sea fácil, bueno, más bien, la función u debe de ser tal que se degrade al derivar. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el diferencial de u. Entonces, la idea es que la segunda integral sea más sencilla. Entonces, u debe de volverse algo mucho más sencillo. Y la otra parte es que el diferencial de b, que es el resto de la integral, de acuerdo, sea fácil de integrar. ¿Por qué debe ser fácil de integrar? Porque lo vamos a integrar, ¿sale? En el proceso vamos a hacer integral del diferencial de b, ¿de acuerdo? Para obtener b, ¿sale? Ok, veamos esto cómo funciona. Supongamos que tenemos este integral. Integral de qué será bueno. De algo muy sencillo. X a la X diferencial de X. Estamos yendo por lo más sencillo. Nuestro primer intento con cualquier integral es intentar hacer un cambio de variable. ¿De acuerdo? El problema es que esta estructura no nos da por un cambio de variable. ¿Quién sería el cambio de variable? Podríamos intentar hacer u igual a x, pero nos daría u por e a la u diferencial de u, cosa que nos da exactamente lo mismo, solamente que tiene u en lugar de x. Podríamos intentar cambiar a e a la x por u, pero entonces no tenemos su diferencial, por lo cual el cambio de variable no es una buena alternativa. Y como no tiene la estructura para otros tipos de integración, como va a ser en su futuro fracciones parciales o sustitución trigonométrica, pues entonces la única alternativa que nos queda es intentarlo por integración por partes. Entonces tenemos dos pedazos que se están multiplicando y eso es lo primero que debemos de ser capaces de observar. Tenemos una x y tenemos e a la x como candidatos, ¿sale? De nuestra integración por partes, porque son las cosas que se están multiplicando dentro de la integral. Así pues, nosotros diríamos, bueno, pues debo de elegir a u, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y tengo pues dos candidatos, x y e a la x. Lo que necesito identificar es una que se degrade al derivar, diferencial de u. Bueno, pues la derivada de x nos da de x nada más y la derivada de a la x nos da e a la x diferencial de x. Es decir, de lo que tenemos aquí, en este caso se degrada. ¿De acuerdo? ¿Sale? La otra que tengo que revisar es cómo se comportan cuando son el diferencial. ¿De acuerdo? En el caso de tomar x de x, nos daría x cuadrada sobre 2. Y en el caso de tomar e a la x diferencial de x, la integral de e a la x, nos daría e a la x. ¿De acuerdo? Es decir, bajo las dos reglas que vimos de origen, ambas son fáciles de integrar, entonces puedo elegir cualquiera como diferencial de b, ¿sale? Pero solamente x se degrada al derivarse. De hecho, e a la x al derivarse nos dio exactamente lo mismo, por lo cual no es un buen candidato para un. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos haciendo un poquito por pedacitos. Entonces, ya que identificamos, ¿sale? Hacemos u igual a x, ¿de acuerdo? Lo derivamos y tenemos diferencial de u igual a dx. Y elegimos diferencial de b como e a la x, diferencial de x. Integramos y nos queda e a la x. Y después, entonces, ahora sí, seguimos la regla de la vaca. Ya identificamos este pedazo, entonces vamos a hacer lo que nos marca, exactamente lo que nos marca. Y nos pide u por v. Entonces, lo que nos está pidiendo es
U por V. Esto es V, por cierto. Entonces esto sería X e a la X. Menos, ¿sale? Porque lo que sigue es un menos. La integral, ¿de acuerdo? La integral de V diferencial de U. De V por el diferencial. Ahora, ya regresé. No me di cuenta que se fue mi internet. ¿En qué parte los perdí? En que apenas habíamos identificado y íbamos a hacer la regla de la vaca. Ah, perfecto. Entonces, ya identificamos, estamos en esto. Aquí nos quedamos, ¿no? Y apenas estamos construyendo esto. Sale. Lo que tenemos entonces es, según la regla de integración por partes, es U por V. Por lo cual esto es U y esto es V. Entonces sería X e a la X. Y después la regla nos pide menos V diferencial de U. Entonces, menos integral de V, que es esto de acá, por el diferencial de U, que es esto de acá. Luego, entonces, lo que nos queda ahora es una integral, ¿sale? Diferente a la que teníamos originalmente y en principio más sencilla, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta parte. Lo que vamos a hacer es pedirle a este pedazo que nos acompañe en el resultado porque ya salió de la integral, ¿de acuerdo? Y en principio, después de hacer la segunda integral que tenemos, si es que sale directa, pues ya habremos acabado, ¿sale? Entonces, en este caso, lo que obtendríamos sería, la primera parte la escribo, x a la x, menos, y la integral de a la x es s a la x, más c, ¿de acuerdo? Con lo cual esta segunda integral fue mucho más sencilla, mucho más rápida, y por lo tanto, pues ese sería nuestro resultado final. ¿Sale? Esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ok. El chiste entonces en este tipo de ejercicios está en identificar quién es U y quién es V para escribir nuestra regla nuestra integración por partes, nuestra regla de integración por partes. ¿De acuerdo? Luego entonces, ¿sale? Lo que tenemos que hacer en este caso es tener alguna técnica o algún elemento que nos ayude a trabajar. Existe una regla que se llama la regla de Ilate o la técnica de Ilate. A mí casi no me gusta porque no funciona en todos en todos los casos, pero en general funciona bastante bien, ¿de acuerdo? La técnica de Ilate es una técnica para elegir quién va a ser U. Y por lo tanto, una vez que eliges U, puedes elegir diferencial de B como el resto de la integral. La técnica de Ilate se refiere a un acrónimo que significa inversas, ¿de acuerdo? Logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. ¿Sale? Eso es lo que nos trata de decir esta regla. Este es el orden de selección de U dentro de una integral de este tipo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es buscar funciones inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. ¿Sale? Una vez que ya decidimos integrar por partes, entonces
ocuparemos alguna de estas, ocuparemos esta regla para elegir U y el resto será diferencial de U. ¿Sale? Veamos cómo funciona. ¿Cómo funciona esta de aquí? Digamos que tenemos esta. Integral de x cúbica, logaritmo natural de x, diferencial de x. Cambio de variable no nos sirve. Entonces utilizaremos otra técnica. Y lo primero que hemos visto pues, es que tenemos que ocupar integración por partes. Entonces el chiste está en elegir quién es U. Y lo que voy a hacer es buscar en este orden, en orden descendente. ¿Aparece una inversa dentro de la integral? No, no aparece la inversa. ¿Aparece una logarítmica? Sí, aparece una logarítmica. De hecho, aparece esto, que es logaritmo natural de x. Entonces, eso es U, ¿de acuerdo? Aplicamos en estos momentos la técnica de Ilate y, por lo tanto, el resto de esta integral es lo que queda dentro de la integral que estamos haciendo. X al cubo, diferencial de x. Con lo cual, recordemos que a U lo derivamos. O sea, el diferencial de U es diferencial de x sobre x. Y a V lo integramos. V es igual a x cuarta sobre 4. ¿Vale? Y ya que identificamos U y V, entonces procedemos a recordar nuestra regla de la vaca. La escribimos aquí en chiquito. Integral de U diferencial de V es U por V menos integral de V diferencial de U. Ah, aquí la tengo, es que estoy revisando mi formulario. Pues estamos viendo el formulario. Ah, es eso. Entonces, U por V. Ahí está. Esto es logaritmo natural de x, x cuarta sobre 4. Sale. Luego la regla nos dice que es que es menos integral de V, que es esto, diferencial de U. X cuarta sobre 4, diferencial de X sobre X. Si se dan cuenta, lo que nos queda ahora es una integral del segundo lado que primero hay que arreglar algebraicamente para poder observar bien lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente voy a pasar lo que está el primer término, lo voy a reordenar. X cuarta sobre 4, logaritmo natural de X. Y aquí voy a cancelar una X de aquí con esta de acá. ¿Sale? Y voy a sacar el 4. ¿De acuerdo? Este lo voy a pasar para afuera. Pasaría como un cuarto. Integral de X cúbica diferencial de X. Ah, X cúbica es lo más sencillo del mundo. ¿De acuerdo? Es así de, eso ya lo sé hacer. Perfecto. Entonces esto es X cuarta sobre 4 logaritmo natural de X menos un cuarto de X cuarta sobre 4 más C. ¿Sale? Si quieren verse así elegantes y demás, dicen, pues puedo factorizar X cuarta sobre 4. Esto me quedaría logaritmo natural de X menos un cuarto más C. Pero eso ya nada más es ser no sé cómo llamarlo, hacer pedantes matemáticamente, ¿no? Así de, miren cómo lo simplifiqué, es que soy muy bueno. O algo así, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica de Ilate, ¿sale? Nos permite identificar quién va a ser U y quién va a ser V de manera rápida, ¿de acuerdo? Nos ayuda mucho a hacer este tipo de integrales. Cuando ya decidimos que va a ser una integración por partes, la técnica de Ilate nos ayuda mucho. Entonces, siempre hay que tener en mente estas técnicas. Ok. Bien. Otra técnica que nos puede servir mucho, que nos puede ayudar muchísimo a trabajar con esto, es cuando nosotros observamos algebraicas por cíclicas. Cíclicas. ¿Cuáles son las funciones que vamos a considerar cíclicas? Exponencial, ¿de acuerdo? Cualquier exponencial es una cíclica.
y algunas trigonométricas, como son seno y coseno. La exponencial se considera cíclica porque si nosotros la derivamos, nos da ella misma más por alguna constante en lo general. ¿De acuerdo? El seno y el coseno, pues la derivada del seno nos da coseno, y luego la derivada del coseno nos da seno, entonces se van repitiendo conforme se van derivando. Y esto es importante porque nos ayuda con cierto tipo de integrales por partes que se pueden complicar mucho debido al número de veces que se aplica. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo para que entendamos a qué me refiero. Supongamos que tenemos la integral de 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1. Por algo sencillo, digamos que es e a la 2x. Sale. Diferencial de x. La técnica de hilate, ¿sale? Si nosotros empezamos con eso aquí, la técnica de hilate nos diría hilate que busquemos inversas, no hay, logarítmicas, no hay, algebraicas, sí hay, porque toda esta es una algebraica. Entonces eso es U y esto es diferencial de B, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer sería derivar, nos quedaría 9x cuadrada más 4x menos 5. Y el chiste es que se nos va a transformar en una segunda integral, donde tenemos un polinomio cuadrático con una exponencial y tendríamos que volver a aplicar integración por partes, ¿de acuerdo? Y al resultado otra integración por partes. Y al resultado otra integración por partes. Y después ya será una integración directa. Entonces, en este caso tendríamos que andar aplicando 3 veces integración por partes. La idea de algebraicas por cíclicas es separar la parte algebraica de la parte cíclica. ¿De acuerdo? En este caso, la parte algebraica es 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1. ¿Sale? Que es la parte algebraica. Que esto se va a derivar. Se va a derivar hasta desaparecer. Es decir, nos daría 9x cuadrada más 4x menos 5. Luego nos daría 18x más 4. Luego nos daría simplemente 18 y luego 0. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la parte cíclica, esta parte se va a integrar. E a la 2x, la voy a integrar tantas veces como derivamos, ¿de acuerdo? Derivamos 4 veces, esto lo integramos 4 veces. La integral de esto es algo relativamente sencillo, es un cambio de variable, nos daría un medio de e a la 2x, luego sería un medio por medio, nos daría un cuarto de e a la 2x, luego nos daría un octavo de e a la 2x, y luego un 16avo de e a la 2x. Revisen que la integral de e a la 2x les da un medio. Como siempre se va integrando lo mismo, al irla multiplicando, un medio por un medio es un cuarto por un medio es un octavo por medio les da un 16avo. Por eso nos da esta parte. ¿Sale? Ya que hacemos la parte de la derivación y la parte de la integración, hay que agregar una tercera columna. Esa tercera columna va a ser una columna de signos. ¿Sale? Se deja libre el primer renglón y se empieza en el segundo renglón empezando por más y alternando el signo. Más, menos, más, menos. Bien. Acabamos de terminar la integral. ¿De acuerdo? Estos elementos que obtuvimos nos permiten construir el resultado. ¿Sale? Solamente hay que hacer líneas, ¿de acuerdo? De solución. Es decir, empezamos con la parte de diferenciación, bajamos un renglón y luego nos seguimos derecho. El siguiente elemento, bajamos un renglón y seguimos derecho. Bajamos un renglón y seguimos derecho.
Bajamos un renglón y seguimos derecho. Acabamos de construir la solución. ¿De acuerdo? Vamos a escribirla aquí abajo. ¿Sale? Es este por este nos haría 3x cuadrada más 2x, 3x cuadrada. Ok, 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1 por un medio de e a la 2x por más, entonces se queda así. ¿Vale? Luego seguiría, el siguiente es más, sería menos, entonces sería menos 9x cuadrada más 4x menos 5. ¿Sale? Estamos aquí y luego por acá, entonces sería por un cuarto de e a la 2x. ¿Vale? El siguiente es más, entonces no me voy a preocupar tanto. Esto es más 18x más 4 por un octavo de e a la 2x. ¿De acuerdo? El último es menos, entonces esto sería menos 18 por un 16avo de e a la 2x. Ya no hay nada más que hacer, entonces se sigue un más c. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Lo que seguiría, si quieren, así como que muy exigente, sería el hecho de agarrar y multiplicar esto y después reducir para que nos quede un solo polinomio, pero ya eso es álgebra. Entonces, pues ya no tendría tanto sentido. ¿De acuerdo? Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No. No, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a detenernos hasta aquí.